Bueno, pues buenas noches. Vamos a continuar con la clase de hoy. El título que yo le puse es Sincronías del alma, cuando la vida te habla. Y bueno, el propósito es entender por qué nos suceden esas cosas, ¿no? Que parecen sincronías, que parecen coincidencias, cuál es el propósito y entender un poquito más ese tema, ¿no? Bueno, yo quiero preguntar si alguna vez te ha pasado algo que parece coincidencia o que pareció coincidencia, pero que te trajo algún mensaje. O sea, no sé si les ha pasado, ¿no? Que tal vez encontraste a alguna persona o en algún lugar donde llegaste ahí por accidente o por cualquier razón que no estaba planeado y resulta que había algo en ese lugar o con esa persona que te aportó algo. Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Entonces muchas veces ese tipo de sucesos yo creo que a todos nos pasan o nos han pasado, pero como que a veces no entendemos al 100% por qué pasan esas cosas, ¿no? O qué propósito tiene. O a veces no nos confundimos en ese suceso. O sea, tal vez te encuentras una persona o en alguna situación y dices, ¿por qué pasó esto? Y a veces no le damos mucha importancia y ya lo dejamos pasar. Pero todas esas cosas que a veces llamamos coincidencias realmente tienen un significado más profundo. Son momentos que mueven algo en nosotros, ¿no? Que aparecen o que suceden con un propósito. Y por eso podemos llamarles sincronías. O sea, nuestra alma se sincroniza con ciertas situaciones o ciertas personas para aportarnos algo. Y hoy vamos a ver qué son esas sincronías, qué propósito tienen y cómo podemos nosotros como entenderlas, ¿no? Porque también podemos caer en una exageración y cualquier cosa interpretarla como una sincronía. Entonces hay cosas que vienen a sincronizarnos con un plan divino o superior a nosotros y tienen ciertas características. Podemos decir que las sincronías son lenguajes, es un lenguaje del alma, o que son puentes entre lo invisible y lo visible. Entonces, las sincronías no son cuestiones de azar, sino más bien son formas en las cuales Dios nos guía. Hay un texto que dice en Jeremías 29:11, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Ahí dice, son planes de bien para darnos pues un futuro, ¿no? Una esperanza. Los planes de Dios para nosotros son planes de bien. Entonces Dios esos planes ya los tiene en su mente, en otro plano, ¿no? En un plano, antes de que nosotros lo veamos en lo material, ya está en la mente de Dios. Esos planes ya existen ahí. Entonces, esos planes son revelados constantemente por Dios. O sea, son revelados. Y una de las maneras que Dios usa para revelar esos planes son las sincronías. O sea, hay veces nosotros pensamos que solamente Dios nos habla a través de por ejemplo, de estudiar, de escuchar una prédica o del estudio, ¿no? De la información. Hay otras formas que también son el lenguaje de Dios, que son este tipo de sincronías, y es la manera en cómo Dios las va revelando. O sea, Él ya las tiene en la mente, y para que nosotros para que se puedan como que materializar, Dios va poniendo como que esos sucesos o esas coincidencias para hablarnos, para mostrarnos algo. Entonces, pero te digo, pocas veces, o sea, es algo que a lo mejor pocas veces se habla de esto o no está muy, hay mucha información, pero no está muy
explicado o poco comprendido, ¿no? Así como que es algo que está como por ahí en lo oscuro, ¿no? O sea, como que nadie profundiza, nadie habla mucho de eso, y entonces como por lo tanto como que no aprovechamos ese lenguaje, no lo comprendemos y por lo tanto no nos beneficiamos de ese tipo de lenguaje. Hay otro texto, ¿no?, que dice que Dios nos escogió antes de la fundación del mundo. O sea, antes de la fundación del mundo ya nos había escogido con un propósito, con un plan para cada uno de nosotros. Entonces, al escogernos, no nada más es así de pues como cuando escogías en el fútbol, yo escojo a y lo jalo para acá, sino más bien nos escoge, pero al mismo tiempo que nos escoge ya tiene un camino trazado para nosotros. O sea, ya hay un camino que Él trazó de acuerdo a nosotros, ¿no? A lo único que somos, a nuestro diseño, a nuestro entorno, a nuestra cultura, a todo lo que nos rodea. Él nos escogió y al mismo tiempo trazó un camino y también diseñó formas de guiarnos en ese camino. O sea, no nada más, así como que no nada más como que te escojo a ti y te pongo ahí en la tierra y ya a ver cómo le haces, ¿no? Sino más bien te escojo, te pongo en X lugar, en X temporada, y también hay un diseño y un plan para ti, para que puedas vivir de acuerdo a ese propósito de Dios en la tierra, y también te da como que las herramientas para que puedas ir por ese camino, ¿no? Jesús decía que Él es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros llevamos un camino en nuestra vida que Dios trazó para nosotros, y a veces nosotros no lo conocemos y nos desviamos de ese camino o lo ignoramos, pero el plan y el camino está ahí trazado ya, ¿no? Ya está diseñado. Y entonces esas sincronías que nosotros, o coincidencias que nosotros llamamos, son parte de la guianza de Dios para nosotros en nuestro camino. O sea, son una forma de Dios hablarnos como un lenguaje para guiarnos, para que recibamos protección, guía y corrección. O sea, esas sincronías tienen ese propósito, ¿no?, de guiarnos, de decir, mira, encontré a tal persona y de aquí se dio algo y es por acá, ¿no? Entonces esa es como la forma de guiarnos. ¿Para qué? Para que nuestro camino sea más fácil. O sea, hay veces llegamos a pensar que, yo lo he llegado a pensar en algún momento de mi vida, dentro del ministerio, que parecía que Dios estaba en contra mía. O sea, como que todo lo que yo quería hacer casi era opuesto a lo que Dios quería, ¿no? Aparentemente, porque no lo entendía como ahorita. Pero estas señales, podemos llamarles también, o sincronías, tienen el propósito de que nuestro camino sea más fácil. Si nosotros sabemos entenderlas, si nosotros sabemos cómo funcionan o cómo operan, nuestra vida puede ser más fácil en el camino de Dios. O sea, muchas veces tenemos la idea de que el camino de Dios es puras negativas, ¿no? No puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes hacer nada, casi. Y entonces todo es como que muy complicado. Entonces, el propósito de las señales o de las sincronías es guiarnos en ese camino y facilitarnos nuestro camino para que sea más sencillo. Hay unos textos, ¿no? Por ejemplo, Mateo 7:7 dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. O sea, tú pides y se te da de algo más grande, ¿no? Buscas y hallas, llamas y se abre. A veces pensamos que, o sea, que solamente se reduce esto a una oración, ¿no? A que tú haces una oración y ves la respuesta de esa oración. O sea, pides y se te da, ¿no? Pero es mucho más que esto. O sea, Dios no se limita a nada más respondernos oraciones. O sea, Dios todo el tiempo está presente en nuestras vidas y está vigente. Y entonces todo el tiempo nos está hablando. Entonces,
las respuestas vienen de parte de Dios de diferentes formas. Y una de ellas son las sincronías o las señales, podríamos llamarles también. Hay otro texto que dice en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ese texto también dice, ¿no?, que a los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Y la mayoría de veces que hemos escuchado ese texto, lo utilizan o lo utilizamos para, como cuando te está pasando algo malo, ¿no? O te pasó algo malo. Te dicen, no, pues perdiste dinero o te traicionaron o algo. No, pues acuérdate que Dios, todas las cosas, que los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. Pero no está hablando de las cosas malas, o sea, no dice a los que aman a Dios, todas las cosas malas les son para bien. Dice todas las cosas son para bien. O sea, todas las cosas son para bien. Entonces, habla también de esas sincronías, ¿no? O sea, de esos momentos que vivimos, de esas coincidencias o de esas señales que nos ayudan para bien. Entonces, las sincronías o las sincronías del alma son manifestaciones de Dios para guiarnos. Lo que nosotros llamamos coincidencia, Dios lo llama dirección. Y vamos a ver unos ejemplos que están en la Biblia para que nosotros también aprendamos a reconocer esas señales. Uno de esos ejemplos lo encontramos en la vida de Abraham. Abraham y los 3 visitantes, ¿se acuerdan de esa historia, no? En el título de la Biblia dice Abraham y los 3 visitantes. Nosotros sabemos que eran ángeles, pero Abraham no sabía que eran ángeles. Él los vio como visitantes. Entonces, Abraham había recibido una promesa hace muchos años de que iba a tener un hijo, y después tuvo a Ismael, y después resulta que no era esa la promesa, ¿no? Faltaba Isaac. Y entonces, cuando aparecen estos visitantes, llegan en forma de estos ángeles, en forma de visitantes, y Abraham se dispone a servirles, les da de comer, los atiende, los hace que estén cómodos y hace toda una labor, ¿no? O sea, Abraham no sabía que eran ángeles. Si hubieran sabido, pues yo creo que, o sea, hubiera sido mucho menos cansado, ¿no? Cuando sabes que estás haciendo algo que te va a dar un beneficio, pero Abraham no lo sabía. Entonces Abraham tuvo que servir, y ya después los visitantes se rebelaron y dijeron que eran ángeles y que iba a tener un hijo y toda la promesa, ¿no? O sea, el cumplimiento de esa promesa que ella traía. Entonces esto lo vemos como una sincronía o como una señal que aparece en la vida de Abraham en un momento donde él pues está de alguna manera esperando, ¿no? Pero él no sabía que eran ángeles, sino que él tuvo que reconocer, o sea, y aquí es donde a veces o sea, no comprendemos cómo funcionan las señales, ¿no? Pensamos que Dios va a aparecer de una forma muy clara, muy visible, que no vamos a tener ninguna duda y que vamos a estar 100% seguros de que es una señal, ¿no? Normalmente las señales o las sincronías muchas veces las pasamos por alto. O sea, imagínate a Abraham con su familia, sus problemas, su trabajo, sus empleados, el calor, la tarde, y que llegan 3 visitantes. Yo creo que la mayoría de nosotros hubiéramos dicho, no, pues gracias, ¿no? Hasta luego, ¿no? No los hubiéramos atendido. Y entonces estuviéramos dejando pasar un momento importante, ¿no? Una señal que viene de parte de Dios. Entonces Abraham, como era alguien más consciente, más entendido, decidió servirles, y ya después él reconoció que era una señal. Entonces, las señales no se persiguen, más bien se reconocen. O sea, Abraham no andaba buscando ángeles para que le dieran una señal. Y muchas veces
Muchos de nosotros es lo que hacemos hoy, ¿no? O en muchas iglesias pasa eso, ¿no? Están buscando una señal, que caiga oro, que haya una palabra profética o X. Y la Biblia dice que estas señales nos seguirán a nosotros, ¿no? O sea, que las señales nos van a seguir, no que nosotros las persigamos. Entonces, Abraham, o sea, lo que podemos aprender es que las señales no se persiguen, sino se reconocen. O sea, las señales Dios te las va a mandar y Dios me las va a mandar en el momento indicado y en el momento correcto. Pero si nosotros no sabemos reconocerlas, pues van a pasar por alto. O sea, no vamos a descifrar que es una señal y entonces vamos a perder una oportunidad, vamos a perder una confirmación y nos vamos a apartar del camino de Dios, ¿no? O sea, Dios le dio una promesa a Abraham y le iba a dar la provisión, pero Abraham tardó muchos años en comprenderlo porque primero tuvo a Ismael, entonces ya después como que agarró la onda y entendió que no era así, ¿no? Que no era su manera. Entonces Dios le da la promesa y después le da la señal, pero te digo, la señal Abraham la tuvo que reconocer, ¿no? También lo podemos ver en la vida de Jacob cuando luchó con el ángel y no lo dejó ir y le dijo, no te dejaré ir si no me bendices, ¿no? Y entonces en ese momento él se da cuenta que ese momento era clave, que esa persona era clave. Entonces las señales aparecen disfrazadas de personas, de situaciones, de lugares, que te digo, muchas veces pasamos por alto. No sabemos reconocerlas. Hay otro ejemplo en la vida de Felipe y el etíope. ¿Se acuerdan, verdad? En el libro de Hechos, Felipe es guiado a un camino en el desierto y ahí va un etíope en su carreta, ¿no? Leyendo el libro de Isaías, pero no sabe no entiende lo que está leyendo, ¿no? Y entonces ahí aparece Felipe y el etíope le dice, a ver, explícame, y empiezan a hablar y el etíope sabe reconocer que no es una coincidencia, sino que hay algo clave ahí. Y entonces decide bautizarse, ¿no? Dice, bueno, aquí hay agua, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Y su vida continúa por el rumbo de acuerdo al camino de Dios, ¿no? O sea, entonces, pero el etíope supo reconocer la señal, ¿no? Primero deja que Felipe se suba con él, o sea, se pone a platicar con él y ya cuando se da cuenta, como que dice, este es el momento, entonces tengo que bautizarme ahorita, o sea, no lo vio así como, pues nada más estuvo chida la plática y ya no, o sea, nos vemos, sino que supo reconocer que había que hacer algo en ese momento y lo llevó a cabo. Y entonces su vida fue pues edificada, ¿no? El camino que él tenía fue como si alguien viniera y le diera un empujón, ¿no? Y le diera, ¿sabes qué? Un avance, ¿no? Una ayuda, una provisión divina. Y entonces todos tenemos ese diseño, o sea, todos fuimos escogidos antes de nacer, todos tenemos un propósito, todos tenemos una promesa. Y el plan de Dios ahí está, ¿no? Y Él constantemente está mandándonos esas señales, esa provisión. Entonces, pero te digo, el problema es que estamos dormidos, estamos distraídos, estamos ocupados en otras cosas, ¿no? Estamos ocupados creyendo que estamos edificando o construyendo nuestro camino. O sea, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer esto, yo tengo que hacer lo otro, porque de esta manera yo voy a trazar mi camino. Y entonces Dios dice, no estás solo, o sea, yo estoy para ayudarte, yo estoy para edificarte, para aportarte, pero tú estás distraído y no ves las señales, ¿no? Y están tal vez pase y pase, y nosotros ni en cuenta, ¿no? ¿Cuántas veces hemos estado en el lugar exacto sin darnos cuenta, ¿no? Un momento así de casualidad
puede abrir un destino o puede llevarnos a un destino. Y en la Biblia pues hay muchos ejemplos, ¿no? Hay otro, Cornelio y Pedro. Cornelio pues era un gentil, estaba orando, creía en Dios, ¿no? Y al mismo tiempo Pedro está teniendo una visión. Entonces Cornelio envía unos mensajeros, o sea, Dios le dice que vaya y que vayan por Pedro, ¿no? Y Pedro está en una azotea y está orando y en eso empieza a tener una visión que esa visión choca mucho con las creencias de Pedro, porque Pedro creía que solamente iba a predicar a los judíos, ¿no? Entonces, él tiene una visión y está así como que pensando en la visión, y en eso llegan los mensajeros y buscan y preguntan por Pedro y baja rápido, ¿no? Y dice, soy yo. Y en ese momento él sabe que tiene que irse con ellos. Se baja y se va y se alía con Cornelio y se da una apertura a que el evangelio pudiera predicarse en muchos lugares donde no era posible, ¿no? O sea, no había forma, no había planes, no había nada, ¿no? O sea, no había nada humano, no había un proyecto humano para ir a esa zona y llevar el evangelio, sino que fue algo divino, pero ya estaba en el destino de Pedro y en el destino de Cornelio. Pero entonces los dos supieron entender esa sincronía. O sea, los dos hicieron caso a lo que vieron y a lo que sintieron. Y aquí podemos observar algo clave, ¿no? Pedro tenía una forma de pensar como judío y no era malo, ¿no? Eran creencias buenas, era su tradición y todo, pero llegó un momento en donde una visión rompe esos esquemas y esos paradigmas que él tenía. Y entonces él, para poder completar la señal, tuvo que soltar esa estructura mental que tenía, esas ideas, esas creencias, esos pensamientos, tuvo que romperlos y abrirse a lo nuevo. Y esa es otra de las barreras que impide que sepamos reconocer las señales. Si no estamos dispuestos a romper nuestra estructura mental, sí, pues va a ser bien difícil, ¿no? Porque Dios no va a venir a mostrar esas señales de acuerdo a nuestra estructura mental. Casi siempre va a romperlas, ¿no? Por ejemplo, Abraham tuvo que romperlas disponiéndose a servir a personas que, pues, X, ¿no? Y Pedro igual tuvo que soltar sus viejas creencias para ir hacia su propósito, o sea, para andar en el camino de Dios, ¿no? Que Dios tenía para él. Entonces, todos tenemos un plan y un destino de parte de Dios y ese camino ya está trazado y las señales van a ir apareciendo. Pero si no rompemos nuestra estructura mental, nos vamos a quedar ahí estancados, ¿no? Entonces, los caminos de Dios, dice la Biblia, que son más altos que los nuestros. Entonces es muy difícil que nosotros en nuestra mente limitada y escasa podamos tener el panorama completo de cuál es el camino de Dios. O sea, siempre vamos a estar limitados. Y entonces la intervención divina aparece por medio de señales, de sincronías, que nos dicen, es por acá, pero tienes que soltar eso, o sea, tienes que romper tu esquema, ¿no? Tu estructura. Y entonces, hoy en día te digo, es algo que nos está limitando mucho, ¿no? Como personas, el no entender estas señales, el no comprender cómo funciona, ¿no? El tener nuestras estructuras o estar muy arraigado a nuestras creencias, ¿no? A nuestros temores, a nuestra cultura, a nuestra forma de pensar, porque normalmente siempre pensamos que eso es lo correcto, ¿no? O sea, decimos, no, pues esto es lo correcto y hasta lo podemos respaldar con la Biblia, ¿no? O sea, Pedro mismo entra en un debate y dice, no, pues es que cómo voy a comer algo inmundo, ¿no? O sea, si yo soy judío o sea, él se defiende con la Biblia y el mismo Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado, ¿no? Y entonces
hay cosas que Dios quiere llevar en nosotros a otro nivel, pero nuestro prejuicio hace que no salgamos de ahí, o sea, que se quede ahí, ¿no? Entonces, las sincronías nos dan dirección, nos dan ayuda, nos ayudan a encontrar nuestro propósito y andar en nuestro camino. Pero también hay otra función que tienen las sincronías, que te digo, el propósito de las sincronías es que nos mantengamos en nuestro camino, ¿no? En nuestro diseño, en el diseño de nuestra alma. Y normalmente esas sincronías nos van así como que dando acelerones, ¿no? Así como ayudas para acelerar, para facilitar. Pero también cuando nosotros nos desviamos de ese camino, o de ese camino de nuestra alma, aparecen también para corregirnos, para volvernos a meter a nuestro camino, ¿no? A nuestro propósito. La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y que todo será añadido. O sea, todo va a ser añadido externamente, de forma externa a nosotros. Es como una provisión que aparece, ¿no? Esa es la añadidura. No es algo que tú provocas o que tú produces, sino es una provisión que aparece. Pero te digo, también este versículo lo dice, busca el reino de Dios y lo demás será añadido. Casi siempre lo vemos hacia lo bueno, ¿no? No, pues va a ser añadido riqueza, éxito, bienestar, todo, ¿no? Paz, tranquilidad, lo bonito. Pero también va a ser añadido algo que si tú te estás desviando, te va a ser añadido para estorbarte y para volverte a alinear al camino de Dios. Y eso es algo de lo que muy poco se enseña, ¿no? O sea, dices, busca el reino y lo demás será añadido. Hay cosas que son añadidas a nuestra vida para alinearnos, para corregirnos y para que nos mantengamos en el camino de Dios. Proverbios 16:9 dice, el corazón del hombre piensa su camino, mas Jehová endereza sus pasos. Jehová endereza nuestros pasos con circunstancias, con sucesos que nos pasan para enderezarnos. Y son sucesos y cosas que pasan que nosotros no podemos controlar. Entonces hay otro versículo en Salmo 37:23 que dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. O sea, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Nuestra alma está llena de deseos y algunos provienen de Dios y otros no. Y la vida o Dios se encarga de acomodarnos, ¿no? O sea, de decir, este deseo no es correcto, no es parte de tu propósito, no es parte de tu diseño. Y hay un ejemplo que podemos encontrar en la vida de Balaam, el profeta. Balaam va por un camino equivocado. Va hacia un camino para maldecir. Y de repente la burra en la que va montado se rehúsa, ¿no? Y Balaam le empieza a pegar y no camina hasta que la burra le habla y le dice, ¿no? Y le dice, oye, pues estás mal, estás equivocado. Entonces, este suceso también es como una señal o una sincronía que ocurre como un obstáculo. Y él lo que ve es una interrupción para corregirle. Entonces, nosotros en la vida podemos ver tal vez que hay puertas cerradas, pero que están cerradas para corregirnos. O sea, te digo, nuestra alma está llena de deseos, ¿no? Balaam tenía el deseo, se iba a ganar una lana y todo, ¿no? Pero no era ese el diseño o el camino. Entonces, aparece una puerta que se cierra, ¿no? Y entonces muchas veces en nuestra vida estamos frustrados
por puertas que están cerradas, por cosas que no suceden como nosotros queremos. Pero si nosotros entendemos que el plan de Dios es más grande, podemos comprender que esas puertas se están cerrando por algo. Y no en una forma de decir, pues por algo pasan las cosas, ¿no? Porque hay veces usamos esa frase también como una resignación, ¿no? Pues Dios sabrá por qué hace las cosas. No se habla de eso, sino se habla de prestar atención a esas señales, ¿no? A esas señales y observarlas y encontrar cuál es el mensaje. En este caso, la burra le habló a Balaam. Pero Jesús dijo, ¿no? Que si aún sus discípulos callaren, las piedras gritarían. Y entonces no está hablando de que las piedras van a empezar a hablar, ¿no? Sino de que aún la materia, aún las cosas externas a nosotros nos van a estar hablando. Van a estar hablando no con palabras, sino con sucesos, con cosas que van pasando, ¿no? En nuestra vida, para que nosotros podamos comprender que eso no es lo que nos conviene. Y esto lo vemos en la vida de Balaam, ¿no? O sea, las señales, las sincronías no necesariamente aparecen para darnos lo que queremos. Otras veces nos interrumpen para aquellas cosas que no nos convienen. Entonces, las características de las sincronías son que a menudo desafían nuestros deseos, nuestras expectativas y nuestros juicios mentales. O sea, cuando Dios nos sincroniza con algo, normalmente puede ser que, o sea, no la reconocemos porque hay como que ciertas barreras, ¿no? Nuestros deseos, nuestras expectativas o nuestros juicios mentales. Como que debido a esas causas no podemos discernir qué es una señal o una sincronía. Y entre más avanzado o más trabajemos nosotros internamente, más vamos a poder estar, más vamos a poder discernir cuando Dios nos está sincronizando con algo. Porque hay veces que no sé si te ha pasado, ¿no? Que vives un momento y dices como que esto es una sincronía, como que esto no es casualidad, pero de repente se te va de las manos, ¿no? O sea, dices, bueno, ¿qué propósito tenía que encontrar a esa persona si parecía que íbamos a hacer un negocio, que íbamos a pasar algo y no pasó nada, ¿no? Entonces, porque te digo, normalmente esas sincronías desafían nuestra mente, nuestros deseos y nuestras expectativas. Porque en el ejemplo de Abraham, aparece y le da una confirmación y le da una señal, pero no es que esa sincronía resuelva todo el problema, sino más bien como que te abre el panorama y te dice, ¿sabes qué? Dale, ¿no? Entonces las sincronías no se trata de la forma en cómo llegan. O sea, puede llegar en forma, por ejemplo, le habló en forma de una burra, a Abraham en forma de 3 visitantes, a Pedro en forma de una visión. Entonces la forma no es lo que importa, o sea, sino lo que importa es el mensaje que te está dando. Eso es lo importante, ¿no? Y ahí es donde nosotros debemos de discernir, porque muchas veces, te digo, cometemos ese error de decir, no, pues esta persona me encontré, salió de la plática y hicimos un negocio, ¿no? Y luego resulta que no era por ahí, y entonces como que dices, bueno, sí era, no era, era de Dios, no era de Dios, o qué pasó. Y el problema está en que no tomamos el tiempo para discernirlo, o sea, para decir, sí es una sincronía, pero tal vez no tiene que ver con la persona, o sea, tal vez la persona solamente aportó algo, ¿no? Y ya el mensaje es para ti.
pero esto solamente lo podemos discernir o comprender a medida que tengamos ese trabajo interno, ¿no? La Biblia dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia y todo será añadido. O sea, las señales van a aparecer siempre y cuando tú y yo busquemos el reino de Dios. ¿Y ese reino dónde está? Está en nosotros. O sea, está hablando de un trabajo interno, ¿no? De un trabajo en nuestro interior para poder saber en qué momento romper nuestras expectativas, en qué momento nuestros juicios mentales nos están deteniendo, en qué momento nuestros deseos pueden no ser tan benéficos para nosotros, ¿no? Pero si no estamos dispuestos a soltar algo que deseamos, pues no lo vamos a poder cambiar, ¿no? O sea, no vamos a poder comprender que hay algo mejor para nosotros. Y te digo que todo esto tiene que ver con el trabajo interno, porque el reino está en nosotros. Y entonces, como veíamos en clases pasadas, podemos estar operando en nuestras heridas o desde nuestras heridas, ¿no? Desde nuestras carencias, desde nuestras creencias, desde nuestros apegos. Entonces, si nosotros operamos a través, por ejemplo, de una herida, pues y Dios no va a operar a través de esa herida, o sea, Dios va a operar de una forma superior, pero esa herida nos va a limitar y no vamos a poder cambiar nuestra forma de pensar ni romper nuestra expectativa porque estamos operando desde esa herida. Eso puede pasar, por ejemplo, con algún deseo, ¿no? Tú deseas algo, pero ese deseo es desde tu herida. Y entonces como que Dios dice, no, eso no es lo que te conviene, hay algo más. Y te pone una señal, te pone una sincronía con algo que te va a llevar más, pero tú estás aferrado a que tú sabes qué es lo que quieres, ¿no? Aparentemente, tú sabes qué es lo que quieres y piensas que eso es lo mejor, pero hay algo más, ¿no? Entonces, para poder vivir esas sincronías, necesitamos también ser humildes, soltar el control y confiar en un orden mayor. Soltar eso que queremos controlar, ¿no? Queremos controlar a las personas, queremos controlar las situaciones, queremos que todo sea perfecto, que todo sea como nosotros queremos. Pero de esa forma solamente estamos como que rechazando esas señales, ¿no? Entonces Jesús dijo, ¿no? Y estas señales seguirán a los que creen. Y está hablando de otras señales. Decíamos que las señales o las sincronías tienen el propósito de guiarnos y de corregirnos y de mostrarnos ciertas aperturas. Pero también hay otras señales más elevadas. Dice aquí, estas señales seguirán a los que creen. O sea, los que creen son aquellos que hacen su trabajo interno, ¿no? Que se sanan, que confían, que viven en gratitud, que están equilibrados. Esas son las personas que creen. Porque no está hablando de creer mentalmente, así de yo creo en Dios, pero con mis acciones demuestro o que vivo operando bajo mi herida. Entonces una persona que cree es una persona que ha sido libre, que ha sido restaurada, sanada, que está operando desde la visión de Dios, ¿no? En nosotros. Y entonces aparecen estas señales y esas donde hay ese trabajo interior, la realidad también empieza a reaccionar, poniendo sucesos, poniendo momentos claves para ayudarnos. O sea, la realidad reacciona a donde hay una fe o a donde hay un trabajo interior. Es algo bien, bien interesante, ¿no? O sea, normalmente pensamos, o sea, nos ha enseñado que
tú debes de orar y las cosas van a pasar. Pero aquí nos está hablando de creer, de fe. Donde hay una fe interior, la realidad empieza a responder. O sea, lo que nosotros vemos en nuestro alrededor, lo que está externo a nosotros, está controlado por Dios. O sea, Dios tiene el control de todo, ¿no? Y entonces cuando tú haces tu trabajo interno, cuando tú crees, cuando esa fe interior se activa, la realidad empieza a acomodarse para ayudarte. Por eso dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, no dice así como que, pues, tú ora y va a pasar. O sea, sino más bien tu trabajo es creer, ¿no? Tu trabajo es desarrollar esa fe interior y el trabajo de la realidad es acomodarse para ayudarte. O sea, se alinea. Dice, estas señales seguirán. Por eso decía que las señales no se buscan, sino se reconocen. O sea, una cosa es buscarlas y que tú andes buscando señales. Y hay veces decimos, Dios, dame una señal y dame una señal. No funciona así. O sea, la señal aparece en el momento que va a aparecer y nuestro trabajo es reconocerla. O sea, decir, aquí hay una señal. Eso es otro, o sea, cambia toda nuestra doctrina, ¿no? Porque normalmente vamos tras las señales. Y las señales no se buscan, se reconocen. Dice, estas señales seguirán a los que creen. O sea, el trabajo es que el que cree tiene que reconocerlas, no perseguirlas. Entonces, el camino de cada uno de nosotros está acompañado por esas sincronías, por esas señales que van a aparecer para guiarnos. Y va, o sea, puede llegar al punto en donde nosotros pensemos que o sea, como que Dios está en nuestra contra, ¿no? O que todas las puertas están cerradas. Pero realmente lo que está pasando es que Dios nos está diciendo así, no vayas para allá, no vayas para acá. Tú te quieres ir para allá y Dios te cierra la puerta, y quieres ir para acá y te cierra. Y tú, o sea, al momento que lo estás viviendo, pues te frustras, ¿no? Y dices, ¿qué está pasando, no? Pero si lo ves desde un panorama más alto, Dios te está cerrando las puertas para que tú logres comprender en tu interior realmente lo que tienes que hacer, ¿no? Realmente qué es lo que tienes que hacer. No lo que quieres, no lo que deseas, no lo que se te antoja, ¿no? Sino más bien Dios nos mantiene en ese camino. Entonces, pues ese es el propósito, ¿no? De las señales. Ayudarnos, guiarnos, y es un lenguaje. Es todo un lenguaje que nuestra alma sabe entender, pero que no prestamos tanta atención porque la información que tenemos es como incorrecta, ¿no? O sea, no sabemos, por ejemplo, qué es la intuición, no sabemos el discernimiento, no, o sea, son cosas que a veces no comprendemos y entonces no podemos usar la intuición porque no sabemos cómo funciona, ¿no? Y hay veces que ya hasta que, o sea, que las señales que captamos son cuando ya son demasiado obvias, ¿no? O sea, como que ya Dios no ve de otra y dice, bueno, ya se lo va a poner muy, muy claro, ¿no? Pero no son las únicas señales que Dios nos da. O sea, todo el tiempo nos está dando señales, todo el tiempo nos está hablando la realidad, nuestro entorno, y para construirnos, ¿no? Entonces, yo creo que es un tema muy amplio que podemos como que profundizar, y todo va conectado, ¿no? Con lo que hemos estado hablando, porque a medida que nosotros hagamos ese trabajo interno, es la medida que vamos a ser cada vez más eficaces
y cada vez vamos a comprender más por qué suceden ciertas cosas en nuestro alrededor y no culparnos ni quedarnos frustrados, ¿no? Sino más bien comprender, es decir, cuál es el propósito de esto, qué pasa de esta persona, de esta situación, y en vez de culparnos o de culpar a los demás, como que comprender y decir, ok, no es por ahí, es por acá. Y también reconocer cuando hay personas que se presentan a tu vida que son clave, ¿no? O sea, muchas veces dejamos pasar conexiones, cosas que Dios pone, porque tal vez no, en ese momento no vemos lo que hay, ¿no? O sea, te pone con una persona o con alguien y tú dices, pues no pasa nada, yo estoy ocupado en lo mío y es más importante lo mío, ¿no? Y entonces te enfocas mucho en lo tuyo y dejaste pasar algo, una persona clave tal vez porque no te detuviste a invertir tiempo, ¿no? Para estar con esa persona, para platicar o para lo que sea, ¿no? Entonces, pues son maneras que nos van teniendo así y el resultado es que podemos estar frustrados. Cuando nosotros sabemos reconocer las señales, no quiere decir que todo va a ser bonito, ¿no? No quiere decir que todo va a ser fácil, pero quiere decir que estás en paz, porque sabes que estás entendiendo las señales, ¿no? Aunque sea una señal de corrección y digas, chin, la regué, pero ya Dios me mostró que la regué y que no es por aquí, ok, voy de regreso a mi camino, pero vas en paz y vas contento porque sabes que ya saliste del error y que te estás enderezando, ¿no? Y tal vez externamente puedan decir, no, pues este cuate tiene un buen de problemas, tiene un buen de situaciones, pero tal vez tú internamente estás viviendo, comprendiendo las señales y dices, no es por acá y me estoy enderezando. Y la señal o el resultado o la evidencia es que hay paz. Y cuando no comprendes nada, pues estás frustrado, ¿no? Hay frustración porque dices, ¿qué está pasando? Yo le quiero echar ganas, yo estoy empeñado en mi proyecto, pero están las puertas cerradas y entonces te frustras, ¿no? Pero cuando entiendes algo más elevado y dices, pues es una señal, es una puerta que está cerrada, la dejo y me voy por otro lado, que a lo mejor no es por donde yo quisiera, que a lo mejor no estoy haciendo todo lo que yo quisiera o todo lo que me gusta, pero sabes reconocer o sea, estás entendiendo ese lenguaje, ¿no? Y entonces vas en paz, aunque no es lo que tú esperabas o lo que tú quisieras, ¿no? Entonces yo creo que una de las evidencias es esa, ¿no? Es la paz que nosotros sentimos cuando podemos discernir, ¿no? Y entonces cuando hay veces nos toca hacer cosas que no nos agradan tanto como Abraham, que por ejemplo el servicio, pero está en paz. O sea, no está frustrado, no está quejándose, no está todo amargado porque está haciendo algo que tal vez le incomoda, ¿no? Sino que él dice, pues yo voy a servir y puede ser que aparezca ahí una señal, ¿no? Entonces, yo creo que son puntos claves y yo creo que en este momento, en esta época de la vida donde todo está cada vez más como que oprimiéndonos más y más, y si te das cuenta, lo externo siempre nos está afectando, ¿no? O sea, las decisiones que toman el gobierno, las guerras, el clima, o sea, los precios suben, la economía cambia, o sea, lo externo nos afecta. Y si eso externo o esas decisiones que se toman externas a nosotros nos afectan, ¿por qué nosotros no creemos que Dios está por encima de eso y que también está interviniendo en lo externo? O sea, si lo vemos bien claro cuando se toma una decisión en gobierno, ¿no? Se cambia una ley, se aprueba y se quita y lo vemos bien, bien claro, decimos esto me va a afectar de esta forma, pero lo de Dios no lo, o sea, es como si Dios estuviera olvidado, ¿no? No sabemos comprenderlo, o sea, no nos han enseñado, ¿no? Cómo entender que está operando ahí y que también está interviniendo. Imagínate
Dios tiene mucho más poder, ¿no? Que todos los gobiernos, que todas las leyes, las personas que tienen en autoridad, que están en autoridad y que toman decisiones que afectan a todo el país. Entonces Dios está por encima y también está interviniendo, ¿no? Y bueno, pues con eso quiero cerrar este tema. Nos vemos en la siguiente clase. Buenas noches.